Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Mayor Petit, con la Red Global de la Diáspora y con la 98.1 FM en la isla de Margarita. Nosotros vamos a conversar de inmediato con el colega Juan Carlos Aguirre Romero. Él es un periodista venezolano igual que yo, estamos fuera del país, pero yo lo tengo hoy porque él se ha hecho acreedor a un premio recién creado que se llama Sofía Inver y que ha sido creado por la Asociación de Periodistas en el Extranjero y la Universidad Rafael Belloso en Miami. Pero el premio ha sido calificado en base a varias opciones. Premio periodístico a periodismo escrito, audiovisual y de opinión. Juan Carlos se ha ganado el segundo premio con un material audiovisual que de alguna manera le ha dado la vuelta al mundo y sigue dando de qué hablar porque se trata del tren La Bestia que utilizan los migrantes en México para llegar a la frontera con Estados Unidos. Y esa travesía, ese trayecto tiene unas implicaciones de altísimo riesgo, de unas complejidades enormes. Muchos han fallecido en la ruta. Y Juan Carlos hizo un reportaje que se hizo merecedor de este premio porque de alguna manera compendia todas esas vicisitudes y complicaciones que los venezolanos y no venezolanos tienen que vivir para llegar a los Estados Unidos buscando el sueño americano. Juan Carlos, yo quisiera que primero que nada sepan que tú eres, creo que de Lara, ¿no? Naciste en Lara, Barquisimeto. Barquisimeto, ok. Soy de Caracas, pero viví buena parte y estudié en Barquisimeto. Te graduaste en Barquisimeto y luego ejerciste en Caracas, en Unión Radio, en Globovisión. Has En sido CNT. reportero, camarógrafo, ancla, de todo. Y por supuesto, todas esas experiencias, o sea, me imagino que te permitieron hacer un trabajo de altísima factura para recibir ese premio. Entonces, cuéntanos un poco cómo te nació, por supuesto, estás en México y me imagino que eso fue lo que te llevó a buscar ese escenario para esta creación audiovisual, ¿no? Porque era un tema que estaba en boga, de muchas conflictividades, de muchas polémicas y copaba de alguna manera pues los centimetrajes en las redes y en todas partes, ¿no? Pero ¿cómo lo diseñaste? ¿Qué debiste hacer? ¿Qué crisis y complicaciones tuviste que sortear? ¿Con qué dificultades te encontraste? ¿Qué dramas viviste? Cuéntale un poco pues a los venezolanos y a los extranjeros en general lo que implica el periodismo de estas categorías. Pues fíjate que el periodismo bajo estas características o categorías como lo acabas de mencionar, pues es complicado, ¿no? Por un lado es como vivir en el mar y no bañarte en la playa. Así fue el tema con respecto al tema migratorio y a la situación específica del Tren de la Bestia, que ha sido un tema muy comentado, muy reflejado en los medios de comunicación. Y podemos decir incluso que sí, también bastante reseñado, solo que todos los periodistas tenemos nuestro estilo diferente de hacerlo y pues yo le quise poner un poco de vivencia a esta situación. No es lo mismo irte en un tren con seguridad, y cuando hablo con seguridad es con escoltas. No es lo mismo irte en un tren y bajarte en la siguiente estación, irte en tu vehículo y volverte a montar más adelante, o hacerle seguimiento a los migrantes con sus propios celulares y después verlos al final y pedirles el material. No, yo creo que el tema de los migrantes hay que hablarlo y hay que verlo, y más nosotros como migrantes, obviamente no bajo esas condiciones en que lo hicieron. Perdóname que me agarraste en el coche, Sí. pero sí creo que hay que hacerlo desde el vivirlo, y no el vivirlo para demostrarlo ante el público como una historia amarillista, sensacionalista, de factura en el sentido de vender y los premios. No, yo lo pensé más en el ámbito de, hay un problema que está pasando, que es la migración, que tiene sus razones, en el caso de los venezolanos que todos conocemos. Mucho se habla de llegar a los Estados Unidos, de los migrantes que están en Estados Unidos, de los migrantes que se van en caravana, que van caminando por todas las fronteras, por toda Centroamérica, la selva del Darién, que por cierto va a ser el próximo capítulo, Ah, qué bueno. pero
pero no se habla a veces desde, insisto, la vivencia de una situación como el tren, como la bestia. Decirte cómo se preparó, yo lo pude pensar en algún momento y dije, bueno, estaría como eh, pertinente tal vez montarse en el tren, lograr entrevistar allá a los migrantes, hacer una travesía, ver qué se siente, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Llegamos a Torreón. Quiero decir que este reportaje en su mayoría fue hecho por mí en su totalidad. Cámara, producción, edición, efectos, musicalización, todo. Sí, por eso destaqué Aprovechando, por eso destaqué al comienzo, o sea, todas las exacto, facetas del periodismo que tú manejaste y has manejado. aprovechando lo que ahora llaman videografía y que lo piden bastante en las diferentes agencias internacionales o en los medios que buscan corresponsales en algunos países. Entonces, yo para este trabajo trabajé con alguien que se llama Lisette, que ha sido mi compañera de trabajo desde que llegué a México hace unos casi 8 años, Lisette Romero, y con ella empezamos a idear un poco la idea de este trabajo. Ella estaba un poco reacia, obviamente, por el tema de seguridad, y Claro, por ese propio tema de seguridad yo decidí no llevarla conmigo en el tren si terminábamos de ejecutar este trabajo. Pero digamos que la idea original, el guión, el texto, todo, pues sí, sí estuvo bajo mi cargo, ¿no? Yo lo redacté, lo hice. Y llegamos a Torreón, empezamos a grabar a los migrantes que estaban en la estación de Torreón, que es prácticamente el punto neurálgico de donde salen para Tijuana, Mexicali, mm, Ciudad Juárez, Piedras Negras o Tapachula, perdón, Monterrey. ujú, De ahí se reparte la bestia por diferentes puntos, ¿no? Hay que destacar también que la bestia no es un tren, la bestia es el sistema de tren de carga de México y que es conocido como la bestia y que, bueno, tiene más de 10.000 kilómetros desmembrados en todo el territorio nacional de vías férreas y cada bestia, digamos, cada tren puede llegar a medir hasta unos 3 kilómetros, ¿no? De largo. ya. Entonces, cuando estamos en ese punto neurálgico donde se empiezan a distribuir los trenes, yo solo le dije a Lisette, Lisette, nos vemos en Ciudad Juárez. Me dice, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué vas a hacer? No, yo me voy. No, pero ¿cómo te vas a ir? Me voy. Lisette, toma, aquí está le dejé una cámara grande que yo tenía, y solamente me fui con mi celular y con una pocket de estas largas que Sí, parecen unos bolígrafos. ok. Y ya, entonces dijo, bueno, voy a traer un poco de agua para que te lleves por lo menos agua, porque no me fui con comida realmente. Y a eso de las 2 de la tarde aproximadamente me monto en el tren y unos 30 minutos después el tren sale con destino a Ciudad Juárez y íbamos varios migrantes, pero por lo menos en el que yo me logré montar íbamos solamente con 2 migrantes más en ese vagón. Los otros vagones pues llevaban mucha gente, pero aquí tú no puedes seleccionar. Aquí este tren empieza a moverse y tú te tienes que montar en lo primero que encuentres o no vas, o te caes Ahí y lo te puede ir eso muy mal. es lo que te iba a decir. Hay gente que se queda patinando allí y no logra Exacto. embarcarse. Entonces es mejor hacerlo cuando apenas suena que sueltan los frenos, que suena como un disparo, así como los frenos de aire de los autobuses viejos en Ajá, Venezuela. ok, Cuando tú escuchas eso, móntate o lo pierdes. Y exacto. si lo piensas, en el caso particular, que no es que yo necesitara llegar a Ciudad Juárez porque quiero llegar al muro, quiero pasar la frontera, sino que quiero hacer un trabajo periodístico, pues sí, tengo que montarme en el tren sin pensarlo. Y más cuando, insisto, solo llevaba una botella de agua, yo no llevaba frazadas, yo no llevaba comida, yo no llevaba ropa de cambio. Y bueno, ya cuando me monto en el tren, pues este tren fueron 23 horas aproximadamente de trayecto entre Torreón y Ciudad Juárez. Estaba como en el centro del país para llegar al norte. Juan, cuando tú me hablas de esas dificultades para abordar el tren, es que es cuestión de instantes porque si no lo pierdes o terminas malherido o lo que sea, ¿cómo hacen las personas que van con niños pequeños? Porque eso genera una dificultad adicional, ¿no? Cuando vas con niños o cuando vas con tu familia, estos migrantes hay que decirlo, el vuelo, digamos, sale a las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde aproximadamente, pero esta gente llega desde las 3, 2 desde las 2 o 3 de la mañana. Entonces ellos tienen tiempo para ver cuál es el tren que va para cuál destino quieren llegar, Ok, sea normalmente Piedras Negras o sea
Ciudad Juárez o sea el de Reynosa o el de Monterrey. Entonces, cuando ellos ya tienen ubicado, ellos empiezan allí a instalarse en ese vagón. Ok. Ellos se quedan en su tren Ah, y ya, se quedan esperan a allí. que eso Ok. arranque en algún Espera a que momento arranque el tren. Ok. cuando llegan temprano. Sí. Pero los que llegan tarde se van montando sobre la marcha y es normalmente cuando ocurren estos accidentes que se caen las personas de los trenes y pueden ser atropellados o cuando bien les va, solamente golpeados o amputados. Ujú. Em, el permiso, obviamente, pues nadie te lo da. Incluso uno por buscar la legalidad del trayecto, si se quiere, o por lo menos el permiso más bien, uno va a las oficinas y pregunta y ellos te dicen, mire, no, para eso no hay permiso, ni siquiera nuestros operarios tienen autorización para montarse en esos vagones, salvo el chofer que va obviamente en la locomotora. Entonces le digo, ¿y cómo hacen los que se han montado, no solamente migrantes, sino uno que otro reportero que uno ve que se monta aquí? Ellos me dijeron, van a su libre albedrío, ellos verán qué hacen. A su propio Entonces riesgo, sí. cuando te dicen eso, pues tú ya sabes que la única manera de que te montes en este tren es sin pedir permiso y como dice la canción, es mejor pedir permiso pedir perdón que haber pedido permiso. Que haber Entonces pedido te permiso. montas y ya le das. Y bueno, el trayecto en el día, pues tú vas más o menos tranquilo porque estás viendo si es un calor insoportable para la fecha que fui. Estamos hablando de un desierto como el desierto de Chihuahua, pero a medida que va cayendo la noche es cuando tú empiezas como a reaccionar y dices, ¿qué carajo estoy haciendo yo aquí montado, no? Sin duda alguna, ya. Cae el sol, Claro. cae la temperatura, los migrantes poco te hablan, por lo menos con los que yo iba en ese vagón. Uno era de Yaracuy, el otro era colombiano y pues muy poco hablaban, pero bueno, ahí uno les trataba de Con sacar una esos que con otra los que palabra. con esos con los que hablaban venían del Darién, porque Todos, venían de una dificultad igualmente riesgosa que esta que van a todos asumir. todos venían por el Darién y ellos han dicho que para ellos el Darién no es el infierno, como muchos dicen. El infierno es México. El infierno es la bestia. Es Ya. lo que te dicen los migrantes. Entonces, tamaña responsabilidad cuando estos migrantes te están diciendo, no, porque hay unos maracuchos en otro vagón con los que yo pude hablar antes de irnos. Y entonces ellos me dicen, el verdadero infierno es este tren. Y cuando te montas, Y pues de hecho, tú, Juan Carlos, o sea, se han reportado muchísimo más fallecidos acá en La Bestia que en el Darién mismo, sí, ¿verdad? Es verdad. sí, porque es que aquí también tienes la particularidad y es a lo que voy en la noche. Te empieza a saltar el miedo, Ujú. empiezan a solamente escucharse los animales que puede haber en un desierto, insectos, empieza a hacer un frío también insoportable y más cuando no llevas ropa acorde al momento, cuando no tienes una frazada, que incluso uno de los migrantes se quitó una alfombra vieja que tenía como piso y me la dio para que yo la utilizara, para que tratara o bien ponerla en la plancha o bien ponérmela encima, para Claro. lograr de alguna manera obtener la posibilidad de, bueno, no vas a pasar tanto frío, ¿no? Sí. Entonces, cuando esto ocurre, te estoy hablando que llegamos a Chihuahua, que era como la primera parada pasada la medianoche, y de ahí en adelante, ahí no se paró siquiera, siguió y más adelante, como a la hora, 2 horas, se para en seco en el medio de la nada. Y es donde tú dices, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo acá? Esta se paró, la gente empieza a murmullar, se escucha el crujir de los hierros del tren y de repente dice uno, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Pues imagínate, uno ya se empieza a asustar más, empiezas a grabar como medio puedes, no tienes chance de poner una luz ni nada y tampoco vas a poner una luz porque te vas a evidenciar Claro, exacto. y de repente viene una camioneta a todo lo que da por una de las vías cercana al tren, con una lámpara alumbrando los vagones, y todo el mundo empezó a decir, bueno, agarren piedras, si vienen les tiramos piedras o ya sabemos, corremos hacia el desierto. Y yo como que, ¿y yo qué hago aquí? Vuelve otra vez tu pregunta. Qué dilema, ¿no? Entonces, bueno, creo que en algún momento, no sabemos si era autoridad, que no creo porque no eran camionetas rotuladas. Pensábamos o pensamos en su momento que eran delincuencia, crimen organizado, porque se dan los secuestros en estas rutas o los robos en estas rutas, pero afortunadamente, gracias a Dios venía
otra locomotora en sentido contrario y y a la camioneta esta no le quedó más que regresarse también a toda velocidad. Y inmediatamente que pasa una locomotora, pues la otra arranca y digamos que nos libramos de ese posible peligro con el que nos hubiésemos topado allí. Y así seguimos durante toda la noche, una noche donde no puedes dormir porque bueno, ellos sí, porque ya venían del tren incluso desde el sur del país, y pues porque ya pasaron por el Darién, porque ya han vivido cosas que tú como periodista te cansas de decir, de narrar, de analizar, incluso cuando te llaman a opinar sobre algún tema, pero que nunca lo has vivido hasta ese momento. Entonces, la adrenalina la tienes al millón, el miedo también te embarga hasta cierta manera, todo lo que te va pasando por la cabeza, porque no es Un solamente lo que estás completo viviendo, sino cómo tormento. lo vas a narrar, cómo lo vas a Sí, relatar, qué vas a decir. Tengo que grabar en una cámara porque por más que sea estoy montado aquí, tengo que decir algo, pero ¿qué digo cuando la cabeza y el frío no me da, no? sí. Y así fue toda una noche, hasta que ya empieza a salir el sol y te empiezas nuevamente a calmar y el hambre ya premia porque yo no llevaba comida y yo no comía desde las 8 de la mañana del día anterior y ya te estoy hablando que eran las 7 8 de la mañana del día siguiente hasta el Y mediodía que llegamos a Ciudad Juárez a las 2 de la tarde Juan igual. Carlos, ¿y eso que tu viaje de alguna manera estuvo preparado y contemplaste que tenías que requerir de algunas provisiones y de algunas cosas adicionales? Pero esos migrantes llegan allí, me imagino que ni siquiera se imaginan de las Es complicaciones con al las que se van. revés, es Ellos al iban revés. preparados, ¿sí? Ellos iban preparados porque ellos llevaban comida, incluso en Ah, el ok, video cuando lo puedan ver a través de YouTube. Ellos incluso en algún momento el tren se para y a mí me da chance de cambiarme para el vagón donde venían los maracuchos. ok. Y ellos te llevaban atún y llevaban Ah, mayonesa ya, y ok. llevaban salsa y sí, llevaban pan. Yo era el que no llevaba nada porque yo lo Imagínate. pensé de quiero hacer este reportaje, vámonos allá a ver qué se ve, Porque qué tú no hay. pensabas embarcarte en el tren para allá, tú ibas a regresar. Sí, no, y además no pensaba ni siquiera embarcarme ese día. Exacto. Yo tal vez le hubiese dicho al día siguiente me voy, pero no, fue en ese momento que yo le dije, toma esto y chao. Y me monté y me fui. Y le di el micrófono a Lisette y me fui. Ya, Pero no fue que yo iba preparado, llevaba algo de comida, porque como te lo mencionaba al inicio, yo no llevaba frazadas, yo no llevaba ropa de abrigo claro. y yo no llevaba comida, solo llevaba una botella de agua que tuve que rendirla hasta llegar a Ciudad Juárez, donde las temperaturas para esa fecha estábamos hablando cerca de los 40 grados Celsius. Entonces no era nada fácil estar allí como espectador, como primera vez montado en una cosa de estas, donde entre comillas, insisto, no tenías necesidad de hacerlo, Y, pero tu vena como periodista te lo llamó, pero también tu necesidad como venezolano de vivir lo que muchos han vivido o padecido y que algunos viven para contarlo, pero otros lamentablemente fallecieron en su intento, pero que muchos hablan y que nosotros intentamos interpretarlo e intentamos decir y como dicen aquí en México, ponerle más crema a los tacos de lo que ya tienen para exacto. poner la noticia más bomba, para vender más seguidores o para que te la compren a mayor precio. Pues no, yo dije, tengo que vivir para saber realmente qué es lo que vive esta gente, qué es lo que viven los paisanos de diferentes países, además, porque no son solamente venezolanos. Claro. Y por eso me embarqué, porque al final el mensaje que se quiere dar es que, así como Yo dice creo que un, no deberías ni dar el mensaje ahora, que vean tu eso, reportaje a que lo plenitud vean, después, porque que lo vean. yo Entonces, dispongo de un tiempo limitado, como tú sabes, ¿no? Por cuestión de programación. Pero de ujú, todos modos, lo que me has dicho hasta ahora denota que esta situación es un tormento y ha sido un tormento para millones de venezolanos, no para unos pocos. Pero sin embargo, ¿qué percibes de la gente que todavía vista esta experiencia dice que si en Venezuela no cambia el sistema, empiezan a migrar de nuevo? O sea, esa es una interrogante bastante compleja, ¿no? es que ahí hay Qué otro les capítulo diría? que, ¿Qué les es que dirías? ahí hay otro capítulo que no se envió por razones de derechos, del cliente y demás, que se llama justamente Choque con la realidad. Y en ese documental, que después les puedo compartir la dirección, en ese documental yo entrevisté a migrantes que yo tuve en Tapachula y que los volví a entrevistar a uno en Nueva York y al otro en Atlanta. Y Ok, la palabra de ambos, la coincidencia de ambos es
de yo haber sabido que esto era el sueño americano, yo no me venía para los Estados Unidos. Estoy acá, tengo que luchar y tengo que seguir adelante. Pero si a mí me niegan el asilo en algún momento, cuando me toque ir a la cita con el juez, yo me devuelvo sin dolor, me devuelvo con alivio, me decían varios de estos migrantes. ¿Qué decirle a un migrante? Devuélvete, no te devuelves, si cambian, si no cambian las condiciones, cada realidad es diferente. Si tú me lo preguntas a mí como migrante venezolano, yo te puedo decir, si las condiciones en mi país llegan a cambiar, yo soy capaz de regresar. Mientras tanto, no, y no por el punto de vista económico, no lo hago por temas de seguridad, porque yo no quiero ser otro más en una cárcel de Venezuela. Yo no quiero ser Exacto. uno más en Ramo Verde o en el Helicoide, porque además tengo una hija que nació en México, que apenas cumplió esta semana 2 años y por quien yo debo vivir en Así es, libertad con ella. así es, así es. También, así como uno lucha por el país, uno lo hace hasta donde puede y como puede, también tengo que luchar y vivir por mis hijos, por mi hija y por mi familia. Entonces, si repito, No, cambian las y que el condiciones y mejor yo puedo valor, y que regresar, yo regreso. claro, Juan Carlos, y que el mejor valor patrimonial que uno le puede entregar a su país de origen son los hijos. Ese es un patrimonio valiosísimo en el tiempo. Y lo que necesitamos es la oportunidad de formarlos, de que crezcan sanos, con una visión distinta y de que la libertad vale oro y que hay que luchar por ella de la manera que se pueda, sin Y en el caso de arriesgar. los venezolanos, y en el caso de los periodistas, además, a eso le agregaría que tenemos que seguir en libertad, tenemos que seguir luchando, divulgando las consecuencias, las razones, pero también las consecuencias de todo lo que se está padeciendo Sí, en el país en este momento. No sacamos nada con estar presos en Venezuela, en una cárcel del régimen, para victimizarnos tal vez y después exacto. salir como héroes. No, lamentablemente hay un grupo que ha luchado y que ha caído en desgracia y que están Sí. presos y por ellos hay que luchar y quienes estamos afuera tenemos que seguir luchando por los que están allí Tenemos y que estando rescatarlos, dentro o fuera del país. tenemos que rescatarlos, es la lucha que nos corresponde. Exacto, ¿Sí? exacto. Y esto forma parte de ese rescate y de esa lucha que hay que hacer. Entonces, eso en el caso, repito, de los periodistas, pero del ciudadano común que huye porque fue perseguido o porque está pelando en Venezuela y no le alcanza el dinero y tiene que buscar una mejor vida, no puedo decirle no te quedes o sí quédate o devuélvete o no te devuelves. No, cada realidad es diferente. Lo que sí les diría es no lo hagan con sus familias, no lo hagan con niños, no monten en la bestia con niños, que esto no es de juego, esto no es una aventura, esto no es ver cómo me va, esto no es incluso, yo soy un hombre de fe, pero esto tampoco es de decir, yo voy con Dios y Dios me va a ayudar, esto No, tampoco es de decir, yo tengo fe que voy a llegar. No, hay que ser también responsables con sí, nuestros hijos y si vamos a luchar y tenemos que irnos para darles un mejor vivir, pues nosotros nos vamos solos y después vemos cómo los llevamos o cómo regresamos con ellos con una mejor condición de vida, claro. pero no arriesgar a los niños. Eso es primordial, ser responsables antes que desesperados. Sí. Lo último que te cuento por tu tiempo es que hubo una señora que yo entrevisté que estaba viviendo aquí en la Ciudad de México en las orillas, digamos, a los márgenes de los rieles de la Bestia. Me dijo que no se iba a ir a la frontera hasta que no le saliera la cita del CBP One. Se dejó calentar la oreja, se fue a montar en el tren, se cayó y le amputaron la pierna derecha. Imagínate. Qué, 15 días después de la entrevista me llama para que le fuera a hacer una entrevista para dar ese mensaje. No lo hagan. qué barbaridad. Bueno, testimonios dolorosos, sin duda alguna. Ujú. Juan Carlos, yo te agradezco mucho que me hayas acompañado hoy. De verdad, pues para nosotros en Ojo con Eso Televisión, que somos un esfuerzo comunicacional más de los tantos que hay en las redes intentando posicionar mensajes de aliento. Tenemos aparentemente cerca un posible cambio de sistema, no lo sabemos todavía, pero las cosas parecieran que van bien encaminadas. Ojalá que se diera, porque no le deseamos a las nuevas generaciones jamás en la vida vivir lo que nosotros, inclusive yo, con mis 80 años, no estoy en mi país, no estoy padeciendo dificultades porque tengo hijos que me apoyan, pero de todos modos uno está restringido de un montón de cosas con las que ha vivido siempre y yo creo que eso es irrenunciable. Y a mí si me corresponde volver, pues también lo haría, a seguir luchando y aportando lo que se pueda. Pero las generaciones intermedias, como tú, porque yo fui formador de periodistas, yo tengo 50 años en el oficio y 80 de edad, te imaginarás pues
las vicisitudes y temas que he conocido en el ir y venir de la democracia a la dictadura y de la dictadura a la democracia también, porque conocí la de Pérez Jiménez en mi casa, con los atropellos que le hacían a mi papá persiguiéndolo porque era dirigente político. Entonces uno está claro que la lucha por la libertad y por la democracia tiene que darse en cualquier terreno, pero desde luego a cada quien le corresponde su parte. Nosotros los comunicadores pues hacemos lo que podemos, recogiendo los pareceres de la gente y entregando también de alguna manera pues valores como el valor ético por encima de todo, ¿no? Y en esa misión nos mantenemos. Pero sí me gustaría que le dijeras a los oyentes antes de irte, tu reportaje con el que te ganaste el segundo premio, del premio Sofía Inver, que te lo entregan no sé cuándo, cómo procede eso, ya te avisaron. Es decir, ¿dónde lo pueden ver? ¿Ya lo tienes publicado en las redes? Sí, el video está a través de mi canal de YouTube, que es MP4, se llama es MP4. Lo escriben así o me buscan como Juan Carlos Aguirre Romero en YouTube y ahí está el video. Hay dos versiones, una versión que saqué con el medio de comunicación donde fue publicado en un inicio y está también la versión que fue presentada al premio Sofía Inver, que va a ser entregado el 28 de junio en la ciudad de Miami, y esta versión es más larga porque no tiene edición. Eso está completo, digamos, en cuanto a su contenido, en cuanto a imágenes y demás. Mándamelo por WhatsApp para yo insertarlo en la publicación de este encuentro Seguro que contigo, sí, ¿oíste? Para que la gente pues lo visite allí. Y te agradezco mucho y bueno, aquí estamos modestamente a tu orden. Nosotros seguro. hacemos, como ves allí al fondo, nosotros tenemos una cantidad de contenidos y programas de todo orden, desde salud hasta deporte. Con nosotros está Reyes Álamo, está un médico venezolano que trabaja en Querétaro. Perfecto. Tenemos montones de programas, pues, y si en algún momento requieres de nuestros espacios, nosotros te cedemos uno para que también profundices un poco, pues, en la difusión de tu esfuerzo periodístico, Dale, muchísimas gracias. que aunque no trabajamos juntos, o sea, he podido obtener referencias tuyas, pues, que de verdad valen oro, y por eso me interesé en Gracias. tenerte hoy aquí. Ok, y gracias por tu Gracias a ti. tiempo, y cuídense mucho. Un abrazo. Dale, hasta luego. Y Muchísimas bueno, gracias. hasta luego.